se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Gusto en saludarles nuevamente, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Es para mí un placer, un grande honor nuevamente compartir el mensaje en este sábado, último sábado del mes de julio. Que Dios te bendiga y te guarde allí en el lugar donde te encuentras. Te invito para que inclines tu rostro reverentemente para encomendarnos al Dios del cielo. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos una vez más compartir con nuestros queridos amigos y hermanos tu palabra. Quédate con nosotros en el resto de esta programación. Los méritos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, y ahora, como de costumbre, te invito para que unas tus voces en alabanzas a nuestro Creador. Probad y ved. Historia de hoy. Atento a las oportunidades. Este año 2020 estamos viviendo momentos muy difíciles debido a la pandemia del coronavirus.
Las autoridades sanitarias le solicitaron a la población que se quedara en casa para evitar todo tipo de contagio de la enfermedad. Con el aislamiento y el encierro exigidos, alteraron mucho las rutinas de la iglesia. La programación comenzó a ser transmitida por televisión e internet para que los miembros no se quedaran sin alimento espiritual. Yo quiero invitarlo a abrir su Biblia ahora. Dios nos ha iluminado y motivado para continuar cumpliendo la misión. Nos hemos adaptado a las orientaciones de seguridad. En un primer momento, comenzamos a hacer contactos, reuniones y consejería usando las redes sociales y las plataformas de interacción. Después de algunos días de cuarentena, con la flexibilización de las reglas y obedeciendo los protocolos de seguridad, comenzamos a atender a los hermanos de una forma más cercana. Los cultos volvieron a ser presenciales, con un número reducido de personas, manteniendo la distancia entre ellas y el uso obligatorio de mascarillas y alcohol gel. Atendiendo a las solicitudes de los hermanos, los he visitado en sus casas, manteniéndome al lado de afuera. Conversamos, leemos la Biblia y oramos por diferentes pedidos. En situaciones especiales, he visitado familias en sus residencias, preparando personas para el bautismo, estudiando la palabra de Dios y orando con ellas. Poco antes que se iniciara la pandemia, nuestra iglesia vivió una linda experiencia misionera. Quiero que pongan atención a una imagen aterradora con los estragos de la lluvia en Planaltina. Por favor, fíjense en el nivel del agua en esa calle de Planaltina. Realmente la situación es muy triste, Lilian. Como pudieron ver en las imágenes, la situación fue tan grave que los moradores quedaron aislados y los bomberos tuvieron que usar una embarcación para poder llevar a esas personas hasta un lugar seguro. Hay moradores que perdieron prácticamente todo, Lilian. Una pena, una tristeza realmente. Según los bomberos, cerca de 20 familias lo perdieron todo. Nuestra iglesia no podía quedarse con los brazos cruzados frente a aquella catástrofe. Rápidamente, entré en contacto con los líderes de la iglesia para hacer una pequeña campaña para recaudar alimentos y ropa. Hicimos un aviso para colocar en las redes sociales y fue así como comenzaron las primeras donaciones. Yo conversé con mi jefe y le conté sobre nuestra campaña en la iglesia. Él se interesó bastante y me dijo, yo creo que mi padre podría ayudarlos. Mándame los reportajes y todo lo que tengas sobre la inundación. Enseguida, me preguntó sobre la necesidad más urgente de aquellas personas. Yo le informé que eran alimentos y colchones. A la semana siguiente, él mismo en persona fue conmigo a la ciudad y compró 50 camas box de 2 plazas y 30 camas de 1 plaza. El propietario de la tienda nos dio un gran descuento y además donó 80 almohadas. Distribuimos las camas y las almohadas entre las familias registradas y también le entregamos una gran cantidad de canastas familiares a los necesitados. Yo estaba emocionada al ver que cuando colocamos nuestra vida en las manos de Dios, Él realiza maravillas a través de nosotros. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Presencia
ha llegado el momento del culto de adoración. Te hacemos un llamado para que allí en el lugar donde estés, pues reverentemente inclines tus rostros, escuche, estén atentos al mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Pero no sin antes recordarte que si no lo has hecho, te inscribas a nuestro canal en YouTube, Adventistas Georgia Norte. Ese es nuestro canal, allí están grabados decenas de programaciones. Así que puedes tener acceso a ella. Y también compártela con tus hermanos, con tus amigos, para que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios. Ahora te invito para que inclines tu rostro para encomendarnos a nuestro Dios nuevamente. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y siempre. Te damos gracias por permitirnos una vez más entrar a los hogares de muchos hermanos y amigos compartiendo tu palabra santa. Quédate con nosotros en este santo sábado. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, pues te invito allí a buscar en tus Biblias o en tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana Los planes de Dios. Ese es el título del mensaje que hemos escogido para encabezar la palabra de Dios en la meditación en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a Él, a su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios siempre ha tenido buenos planes para sus hijos. Cuando Dios colocó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, se proponía que ellos fueran los representantes de Dios ante el universo celestial. El hombre era la corona de la creación. Fueron dotados de facultades semejantes a las del Creador. Facultad de amar, la facultad de decidir, la facultad de elegir y muchas más. No eran simples robots. A imagen de Dios fueron creados, dice así en el libro del Génesis. Ellos debían señorear sobre todos los animales del campo, sobre todas las criaturas salidas de las manos del Creador. Tenían un conocimiento superior y cada día ese conocimiento era multiplicado. Su mente se espaciaba en cada lección que recibían de la naturaleza. Pero no estaban exentos a pruebas. La felicidad y su futuro estaban sujetos a prueba. Dios había colocado en el centro del huerto del Edén el árbol de la vida, y muy cerca de allí se encontraba también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no debían ni apenas acercarse a ellos por temor a que el enemigo los tentara. No debían ni siquiera acercarse a él ni tener contacto alguno. Pero eso sí, aunque fueron advertidos, esa era su decisión. Dios coloca delante de nosotros el camino de la vida, pero también coloca el camino de la muerte y nos dice, nos advierte, escoge el de la vida para que te vaya bien. Ahora, ellos hicieron una mala elección, indiscutiblemente, y nosotros estamos hoy a 21 siglos de la era cristiana, estamos sufriendo esas consecuencias a 6.000 años de pecado. Los planes de Dios respecto a la raza humana quedaron interrumpidos debido al pecado, pero no dejaron de existir en la mente de Dios. Gloria a Dios por esto, hermanos queridos. Fíjense bien, te invito a buscar allí en Romanos capítulo 8
versículos del 1 al 4, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que hay una advertencia ahí. Si tú andas conforme a la carne, claro que vas a cosechar los frutos de la carne, que son enemistades, pleitos, ira, contienda, disensiones, herejías, adulterio, fornicación y una larga lista que menciona el apóstol Pablo. Esos son los deseos de la carne. Si usted decide vivir bajo sujeto a la carne, pues no va a ser justificado por Dios. Esa va a ser su elección. Solamente aquellos que elijan vivir una vida conforme, sujeta al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, sigue diciendo el versículo 2, en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, creo que hay un mensaje hermoso en estos textos. El versículo 1 nos declara que en Cristo Jesús no hay condenación. Si estamos en Cristo Jesús, usted no puede ser condenado. Dios no nos condena por nuestros pecados, porque ya Jesús cargó en sus hombros el pecado de toda la humanidad, porque Él se ofreció como ofrenda sobre el pecado, pagando los requisitos que la ley exigía. Jesús es refugio seguro contra el huracán de la ira de Dios. El segundo versículo declara que en Cristo Jesús hay liberación del poder del pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Libertad que todavía no es perfecta ni completa, pero libertad infalible e inconvocable, irrevocable. Esto significa que se dio el golpe de triunfo, se rompió el dominio del pecado y es segura su derrota final. La realidad del versículo 1 se llama justificación, y la realidad del versículo 2 también se llama justificación. Y la relación entre ambas es que la libertad del versículo 2 proporciona evidencia de la absolución del versículo 1. Pero no es la causa. No somos justificados porque nuestras vidas hayan cambiado. Importante está este pensamiento. No somos justificados, repito, porque nuestras vidas hayan cambiado, sino nuestras vidas cambian porque hemos sido justificados. Así que son dos cosas importantes. Yo creo que este es el meollo del mensaje en esta mañana. Ahora vemos en el versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando ¿a quién? A su propio Hijo en semejanza de carne. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Pero en qué carne se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Se está refiriendo al Hijo de Dios. Dice en el Evangelio según San Juan que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
De manera que Jesús, el Hijo Inmaculado, Hijo de Dios, pues puso su tienda al lado de la nuestra, ocultó su gloria y su divinidad a través del manto de su carne. Dios condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Así que ahí encontramos 4 declaraciones en este versículo. Primeramente, que Dios a través de Jesucristo condena al pecado en la carne de su amado Hijo Cristo Jesús. En segundo lugar, Dios hizo esto al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado. Así que good news. Hay buenas noticias para ti en esta mañana. Y en tercer lugar, la ley no era capaz de hacer esto. La razón de la incapacidad de la ley fue nuestra carne. Porque, ¿qué dice el profeta Isaías? Dice que nuestra justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por mucho que usted se afane, usted solo, por ser bueno, por guardar la ley de Dios, va a ser prácticamente imposible. Al menos que Cristo habite en usted sea justificado a través de la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesús. Dios condenó al pecado en la carne. 3 cosas que se destacan aquí. En primer lugar, el pecado ya ha sido condenado. ¿Qué significa esto? No significa que el pecado ha sido criticado y llamado culpable. En Romanos capítulo 8 y versículo 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios hizo algo más que criticar el pecado y llamarlo condenable. Quiere decir que en la carne de Jesús, en su cuerpo sufriente y moribundo en la cruz, Dios ejecutó la sentencia final de condenación sobre el pecado de todo aquel que está en Cristo. Hermanos queridos, si todavía tú no estás en Cristo, este es el momento de aceptar a Jesucristo como tu único Salvador personal, para que la justicia de Cristo, la ofrenda por el pecado ofrecida hace 20 siglos, pues te pueda cubrir y el pecado no tenga acción sobre ti. En otras palabras, Dios condenó al pecado. Quiere decir que Dios declaró culpable al pecado y lo sentenció al castigo finalmente, y cumplió la condena de sufrimiento en la muerte del amado Hijo, amado Cristo Jesús. Ahora, nuestro pecado fue condenado en el sufrimiento y muerte de Cristo, dado a que Él no tenía pecado. El apóstol Pablo muy claro, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Es decir, Dios condenó al pecado en la carne de su Hijo completamente inocente. Romanos capítulo 4 y versículo 25 dice que Él fue entregado a causa de nuestras transgresiones. Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Gálatas capítulo 1 y versículo 4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Isaías 56 versículos 5 y 6 nos dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros curados. El Señor hizo
que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora dice la tercera parte de nuestro mensaje en esta mañana, que Dios condenó al pecado en la carne. La tercera cosa maravillosa acerca de esta declaración es que Dios lo hizo. Dios condenó al pecado en la carne. El amor de Dios nos rescató de la ira de Dios. Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Dios condenó al pecado en la carne. Dios derramó en su ira sobre el Hijo, como condenación y castigo por nuestros pecados. Se cumple el plan de Dios a través del Hijo. Los planes de Dios para nosotros son maravillosos. Luego de condenar al pecado y liberarnos de la condenación de la muerte eterna, Dios promete restauración total para la degradada raza humana. Dios promete restaurar el jardín edénico y colocarnos nuevamente a vivir allí como reyes y sacerdotes. Isaías nos dice en Isaías 65:17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. También Juan en el libro de Apocalipsis segunda este mensaje diciendo, yo Jehová crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Apocalipsis 21, 1 al 5. No habrá allí más muerte, no habrá más allí llanto, no habrá más allí dolor, no habrá allí más sufrimiento. La tierra será renovada. Jesucristo será el Rey de la tierra nueva. Y los 144,000 vivirán con Él eternamente y para siempre como reyes y sacerdotes. Decide hoy, querido amigo y hermano, dónde deseas pasar la eternidad. O en este mundo de dolor y muerte, o con Jesús en la patria celestial, juntamente con los redimidos. Que Dios te ayude para que puedas hacer una sabia elección. Es mi sincero deseo y oración en este día. Y ahora te invito a unirte a este precioso canto. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, todos los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna a Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Antes de llegar al río,
en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos, nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la célica canción. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. Gracias, Padre bueno, por permitirnos una vez más compartir con nuestros queridos hermanos y amigos el mensaje eterno de tu palabra santa. Gracias por este bello día que nos has concedido. Ayúdanos para que podamos serte fieles, para que podamos echar nuestra suerte con Jesús, para que así podamos hacernos de tus planes maravillosos que tú tienes para cada uno de tus hijos. Quédate con nosotros en este día y siempre. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sagrados de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.